Este video le enseña cómo instalar la unidad CD Writer Plus en su computadora. No se preocupe si había instalado algo en su computadora. Aprenderá aspectos básicos tales como abrir la computadora, qué aspecto tiene el interior y cómo reensamblarla de nuevo. Puede ver todo el video o solamente la parte que le interesa. Solo haga clic en uno de los pasos que aparecen en la pantalla. Una vez que esté listo para instalar la unidad CD Writer Plus, consulte la guía para el usuario para obtener información más detallada. Inserte el CD Software Disk 1 en la unidad de CD-ROM. Inmediatamente aparecerá el menú principal. Haga clic en el icono Instalar CD Writer Plus. Conteste las preguntas que aparecen en la pantalla. El software analizará su computadora y le recomendará la mejor manera de instalar su unidad CD Writer Plus. Cuando se le pregunte si desea imprimir los resultados, asegúrese de que la respuesta sea sí. Más adelante, necesitará esta hoja al instalar el hardware. O bien, si no tiene una impresora, copie la información a mano. Aparecerá una pantalla indicando que llegó el momento de instalar la unidad CD Writer Plus. Primero, salga de Windows. Cuando vea el aviso de seguridad de Windows, apague su computadora y los periféricos, tales como el monitor y la impresora. A continuación, desconecte todos los cables y el cable de alimentación eléctrica de la computadora. Por lo general, los cables y enchufes solo pueden conectarse en un lugar, pero puede estar más seguro si elabora un diagrama o etiqueta los cables antes de desconectarlos. Ahora hay que quitar la cubierta de la computadora. Ubique los tornillos y elementos de cierre. Normalmente están en la parte posterior. Necesitará un destornillador. En algunos modelos se puede quitar la cubierta sin usar herramientas. Todas las computadoras son diferentes, por lo que si tiene problemas para quitar la cubierta, consulte el manual de su computadora. Retire la cubierta con cuidado. Observe atentamente si hay cables en el interior que queden atrapados en la cubierta. Es necesario hacer contacto con un objeto metálico, como el borde de un escritorio, un fichero o la superficie sin pintar de la caja de su computadora para descargar la electricidad estática acumulada antes de tocar el interior de la computadora. Si no lo hace, la electricidad estática puede dañar los componentes internos. Dediquemos un minuto a localizar los componentes principales de la computadora y a encontrar el controlador IDE. En la parte frontal se hallan los compartimientos de las unidades. Posiblemente algunos están ocupados por la disquetera y la unidad de CD-ROM. La unidad CD Writer Plus se instalará en uno de los compartimientos libres. Dentro de la computadora está el disco duro y la fuente de alimentación. La placa madre es el tablero de circuitos más importante de la computadora. Ocupa casi toda la parte inferior de una computadora de sobremesa o todo el costado de una computadora de torre. Las ranuras de expansión son espacios en los que puede agregar placas de circuitos denominadas tarjetas de expansión, ya que permiten ampliar las funciones de una computadora. Así tenemos, por ejemplo, las tarjetas de sonido, tarjetas de video, módems, etc. Notará que hay dos tipos de cables dentro de una computadora: cables de alimentación y cables de datos. Los cables negro, rojo y amarillo son cables de alimentación, y los cables anchos, planos y grises son los cables de datos. Cada dispositivo instalado en la computadora, por ejemplo la disquetera o la unidad CD Writer Plus, necesita tener conectado un cable de alimentación y un cable de datos. El cable de alimentación conecta la unidad a la fuente de alimentación. El cable de datos conecta la unidad al controlador. El controlador es una placa de circuitos que controla el flujo de datos entre la unidad y la placa madre. Puede observar los cables de su computadora para ver cómo están conectados. Hay diferentes tipos de controladores. Su unidad CD Writer Plus utiliza un controlador IDE. El controlador IDE se encuentra incorporado directamente en la placa madre. Puede identificarlo buscando uno o dos conectores con este aspecto en la placa madre. En algunas computadoras no aparece a primera vista la ubicación del controlador IDE.
Es posible que se encuentre en un lugar oculto por cables o detrás de una unidad en uno de los compartimientos. Muchas computadoras tienen un disco duro o CD-ROM IDE. Si su computadora tiene uno, sigue el cable de datos que sale de la parte posterior y se conecta a la placa madre. El lugar donde este cable se conecta a la placa madre es el controlador IDE. Ahora que ya sabe dónde se encuentra el controlador IDE, podrá conectar la unidad CD Writer Plus a este. Esté instalando la unidad a su propia computadora, consulte las instrucciones que imprimió anteriormente. Estas instrucciones le dirán exactamente qué hacer con su computadora en particular. Primero tendrá que colocar el conmutador en la parte posterior de la unidad. El conmutador es un pequeño conector de metal recubierto de plástico que se utiliza para conectar pares de patillas en las placas de circuitos. Las unidades IDE se pueden configurar como maestro o esclavo. Esto es simplemente para que el controlador sepa a qué unidad envía los datos. Si su unidad CD Writer Plus es la única unidad conectada al controlador IDE, deberá configurarse como maestro. Si su unidad CD Writer Plus está compartiendo el controlador IDE, deberá configurarse como esclavo. Para cambiar el conmutador de la unidad CD Writer Plus de la posición esclavo a la posición maestro, tome el conmutador y quítelo de las patillas esclavo y póngalo presionando en el grupo de patillas maestro. Ahora está listo para conectar el cable de datos. Hay dos posibilidades. Si no está utilizando un controlador IDE de su computadora, conecte ahí su unidad CD Writer Plus. Use el cable de datos que viene en la caja. Conecte el cable de datos a la parte posterior de la unidad CD Writer Plus. El cable solamente se puede conectar de una forma. Inserte la unidad CD Writer Plus en un compartimiento de la unidad. Conecte el extremo del cable de datos a la placa madre. Asegúrese que el borde de color quede alineado con la patilla 1 del conector IDE de la placa madre. Si se están utilizando los dos controladores IDE de su computadora, siga los cables que salen de los controladores para determinar a qué unidades están conectados. Evite que la unidad CD Writer Plus comparta un controlador con el disco duro, ya que ambos dispositivos utilizan velocidades muy diferentes y podría afectar al rendimiento del disco duro. Entonces, si el disco duro está conectado a un controlador y la unidad de CD-ROM a otro, deseará que la unidad CD Writer Plus comparte el mismo controlador que usa el CD-ROM. Utilizará el conector que está libre en el cable de datos actualmente ocupado. Inserte la unidad CD Writer Plus en un compartimiento de la unidad. Utilice el conector libre del cable de datos y conéctelo a la parte posterior de la unidad CD Writer Plus. Conecte el cable de alimentación eléctrica. Busque uno de los cables de alimentación sin utilizar que salen de la fuente de alimentación. Enchúfelo a la unidad CD Writer Plus. Conecte el cable de audio. Si tiene una tarjeta de sonido en la computadora, deseará oír CDs de música utilizando el sistema de sonido de su computadora. El cable de audio que se utiliza para este caso a veces viene con la tarjeta de sonido o se puede adquirir en una tienda de artículos electrónicos. Conecte este cable a la unidad CD Writer Plus y a la tarjeta de sonido. Si no cuenta con una tarjeta de sonido, podrá escuchar música conectando parlantes o auriculares a la parte frontal de la unidad CD Writer Plus. Utilice los tornillos que venían en la caja para asegurar la unidad CD Writer Plus al compartimiento de la unidad. Ahora que ya tiene instalada la unidad CD Writer Plus, es el momento de volver a montar la computadora. Primero, vuelva a colocar la cubierta en su lugar. Asegúrese de que los cables sueltos no queden atrapados por la cubierta. Asegure la cubierta colocando los tornillos que retiró al principio en sus respectivos lugares. Reconecte todos los cables, incluido el de alimentación eléctrica. Encienda la computadora. Debe iniciarse de manera habitual. El software de CD Writer Plus que ya tiene instalado probará la unidad y asegurará su correcto funcionamiento. A continuación, se reanudará la instalación del software. Elija todas las aplicaciones que desea instalar y responda a las preguntas que aparezcan durante el proceso. Con esto finaliza el video de instalación.